¿Quién es el magnate Hugo Sigman y por qué es el principal beneficiario de las megagranjas de cerdos? Es uno de los hombres más millonarios de Argentina, sexto según la revista Forbes. Junto a su esposa, Silvia Gold, son dueños del grupo Insud, un imperio que incluye desde medicamentos hasta negocios industriales y periodísticos. Su principal actividad es la industria farmacéutica, que representa el 80% de su facturación. Tiene participación en todos los eslabones de la cadena de la industria, con sus firmas Chemo, Exceltis, MagScience, y es accionista de los laboratorios Elea, Biogénesis Vagó, Synergium Biotech, Chemotécnica, Sociedad Anónima e Immunova. Pero hablemos un poco de su pasado. En 2009, su amigo y ministro de Salud, Juan Mansur, le permitió asociarse con Laboratorios Novartis, con el fin de obtener la licencia suiza que le permitiría fabricar en el país la vacuna contra la gripe aviar, que hasta ese momento se importaba. En el negociado, Sigman le pidió a Mansur que le garantizara la compra de esa vacuna por 10 años. Y eso no es todo. Uno de sus laboratorios, Synergium Biotech, se construyó con un crédito otorgado por Cristina Kirchner a cambio de que construyera una planta de producción primaria de antígenos que nunca construyó. Fue sospechado de haber operado la entrada de ganado con aftosa, que le reportó, y representa aún hoy, grandes ganancias, ya que es el único que tiene la patente de esa vacuna. En 2010, un cable secreto difundido por Wikileaks reveló que Estados Unidos considera como lugar de importancia crítica la planta de Garín donde se producen estas vacunas, por considerarlo un lugar estratégico que Washington pretende proteger de actos terroristas. El matrimonio Sigman-Gold posee una fortuna de $2.000 millones y su grupo Insud factura más de $1.500 millones al año. Tiene relación con el actual ministro de Salud, Ginés González García, quien a su vez tiene granjas de cerdos, y a quien llaman el Doctor Ahorro, ya que es sospechado de ser socio de estas farmacias. Sigman estuvo con todos los gobiernos. Ahora, con el regreso del Plan Remediar, será quien provee al Estado de medicamentos analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes, orales, vitaminas y mucho más. Y en el negocio agropecuario y forestal tiene Garruchos, compañía dueña de Los Murmullos, una estancia de 10.000 hectáreas en Chubut, donde cría ganado de primer nivel, y de la firma Pomera Maderas, dedicada a la explotación forestal. Se calcula que Sigman maneja más de 200.000 hectáreas en el país. Es dueño, también, de Elea Phoenix, según su página, segundo laboratorio en ventas, y quien, en 2019, se declaró en crisis para intentar despedir a 120 trabajadores. La Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina rechazó esta extorsión. En represalia, el laboratorio envió telegrama de despido a 26 representantes gremiales para amedrentar a la organización. Entre sus inversiones se encuentran los medios progresistas como Le Monde Diplomatique, la revista Barcelona, la productora de cine K&S Films y la editorial Capital Intelectual, desde donde denuncian el tipo de prácticas justamente empresariales que llevan a cabo en su propia firma. En febrero de 2020, a un mes del aislamiento por el COVID, inauguró MagScience, la empresa que fabricará justamente la vacuna de Oxford en Argentina. En la actividad veterinaria es dueño de Biogénesis Vagó, principal interesado en traer las granjas de cerdos a la Argentina. En su página dijeron: frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis Vagó con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos. No olvidemos que ellos trabajan en China desde 1987. ¿Qué mejor negocio para el fabricante de vacunas que el surgimiento de otra pandemia?